Saludamos a esta hora de la mañana de este día lunes, el primer lunes de mayo, a nuestro compañero Pablo Callejón. ¿Cómo te va, Pablo? Muy, pero muy buenos días. Buenos días, Mariano. El saludo para todos. ¿Cómo están ustedes así? Bien, bien, muy bien, Pablo. Aquí estamos comenzando la semana que tiene que ver con muchísimas novedades, ¿no? Lo que ocurre, por supuesto, en nuestro país, todo atravesado por el coronavirus, pero bueno, buscando la situación de poder encauzar un poco el camino ante tantos inconvenientes, más allá de lo que es salud, ¿no? Propiamente dicho. Sí, recién escuchaba lo que señalabas allí en Perú con la situación de las cárceles. No es el tema que vamos a abordar hoy, pero seguramente lo haremos durante la semana. Para comprender la magnitud del problema hay que a veces salir de la mirada más próxima que implica la situación del servicio penitenciario, ¿no? No solamente lo que ocurre en la Argentina, lo que ocurre en el mundo es un problema, tiene que ver con un sistema económico, con muchas circunstancias, pero además con el drama de lo social y por el otro lado el concepto que la sociedad tiene hoy de las cárceles. Pero ese es un tema que seguramente abordaremos a lo largo de la semana, si te parece, Mariano. Hemos traído para hoy la situación del transporte, otro tema muy conflictivo hoy en la provincia de Córdoba y en todo el país, la realidad de aquellos servicios que ya venían mal y que ahora prácticamente sin pasajeros han agravado una circunstancia donde una vez más se apela a la mano del Estado, ¿no? Exactamente, uno de los sectores en donde han visto con una reducción notable de lo que son los ingresos en cuanto a la facturación. Y esto depende no solamente de esas empresas, sino también de mucha gente que trabaja en los servicios de transporte y de mucha gente que los utiliza. Es decir, aquí hay afectados de distintos sectores. El transporte en el mundo es subsidiado, en cualquier lugar del mundo. Usted imagínese el centro del capitalismo, el transporte es subsidiado. ¿Por qué? Porque también tiene que ver con una lógica urbanística que se planifica en la mirada de un Estado. El transporte logra aliviar la circulación de vehículos particulares. Por otro lado, es el contacto más directo entre los sectores más vulnerables o de clase media con los ámbitos laborales. En cualquier lugar que uno se imagine del mundo, el transporte es subsidiado. Lo que sucede en la Argentina es que durante mucho tiempo ha sido subsidiado con mala calidad. No hemos encontrado ese equilibrio entre las prestaciones que necesita el usuario y por el otro lado los fondos que el Estado destina. Pero hay un tercer eje que está relacionado con los contextos económicos. ¿Cuál es la variable que se utiliza para hacer redituable determinada línea y al mismo tiempo lograr que el usuario, el pasajero, pueda llegar a destino con un precio razonable? Y el tercer eje que aquí aparece está vinculado con lo que se destina en subsidios para la capital federal en este y en cualquier otro tema, y lo que llega finalmente a cada una de las provincias del interior. Provincias que hoy, Mariano, en algunos casos no tienen transporte público urbano. Por ejemplo, la provincia de Córdoba, que desde hace más de 20 días tiene paralizado el sistema porque no llegan los subsidios que se necesitan y por el otro lado porque no están los pasajeros que podrían hacer sustentable la circulación de las líneas, y esto ha provocado que los choferes no cobren y digan, bueno, hasta acá llegamos, digamos, el salario es lo que no se toca. Exactamente. Si te parece, hacemos un recorrido para que lo podamos ir charlando y analizando. Dale, vamos, Pablo. Vamos con lo que sucede en la provincia de Córdoba, lo decíamos. El transporte interurbano de pasajeros lleva más de 20 días paralizado. El gremio de los choferes, ahorita, está realizando un paro ante la falta de respuesta por el pago de salarios. Hoy hay una provincia, la segunda en cantidad de habitantes en el país, que no tiene transporte interurbano de pasajeros, de pasajeros. Hacemos esta diferencia. El urbano es el que circula dentro de una misma ciudad y localidad. El interurbano es el que recorre distintas ciudades. Bueno, el urbano no circula. El interurbano, hay que recordar, tiene la limitante impuesta por la cuarentena. Vamos a la próxima trama. Hoy por la tarde, los empresarios están obligados en Córdoba a presentar una propuesta ante el sindicato en el Ministerio de Trabajo. Han pagado aproximadamente el 65% de los sueldos.
El pedido de los trabajadores es que se complete el pago de marzo y que se discuta cómo seguir el resto de los meses. Córdoba es un ejemplo muy claro de la gravedad del problema. Subsidios que no alcanzan. También los gremios creen, Mariano, de que hay una especulación. Es decir, hay empresas que tienen los fondos para poder pagar los salarios, pero lo que dicen es, si no dejamos que la protesta se visibilice, no sabemos qué va a suceder el mes que viene. Y hay otras que dicen, mira, en realidad nos conviene no salir a la calle. Claro. No, cobrar el subsidio, pero no salir porque si salimos, gastamos en combustible, no son líneas redituables y la situación se nos complica. Y ahí aparece el rol del Estado, ¿no? Claro. Aparte, como servicio público esencial, que tiene que estar garantizado por el Estado. Bueno, pensemos que hay muchas actividades de las que hoy están excluidas. A ver, imaginemos el tema de la salud. Enfermeras, enfermeros que van con el colectivo a trabajar, los playeros de estaciones de servicios. Bueno, son muchos los ámbitos que necesitan. Los trabajadores de la seguridad necesitan de los colectivos. Y los super. Y no están circulando porque, lo decíamos, no alcanza con los subsidios, es una parte del problema. Las empresas también admiten que prefieren incluso hasta pagar multas y no tener que salir en estas condiciones porque no tienen pasajeros. Vamos a seguir este recorrido para conocer qué está pasando en otras provincias. En Córdoba hace más de 20 días que no hay transporte interurbano. ¿Qué pasa en otras provincias? Por ejemplo, en Mendoza. El precio del boleto está congelado y la mayor parte de los ingresos de las empresas es con fondos públicos. ¿Qué hizo el gobernador Suárez? Bueno, acordó con la Nación el envío de subsidios hasta fin de año. El Estado aporta 800 millones de pesos para el transporte público mendocino. ¿Por qué? Porque sobre todo la caída en venta de boletos urbanos fue del 70% por la cuarentena. Allí en Mendoza también hubo una amenaza de los trabajadores. Si no pagaban la totalidad de los sueldos, iban a paralizar el servicio. Logró el gobierno de Mendoza, a través de subsidios que llegan de la Nación y los que aporta el propio gobierno, frenar esta protesta. Igual está entre algodones. La situación es muy crítica, como en todo el país también, en el transporte mendocino. Vamos a ir a la próxima trama y nos vamos a ir a una provincia, Mariano, más chica, Río Negro, en número de habitantes, a eso nos referimos, para ir mostrando en esta radiografía cómo son las variables. En Río Negro el gobierno también acordó con la Nación fondos durante la cuarentena, pero además aporta unos 14 millones de pesos por mes. Hay algo que es coincidente en cualquier lugar del país, y lo decíamos en El Mundo. Sin los subsidios del Estado, sin los subsidios del gobierno nacional, no hay transporte público hoy que sea viable. Claro. Sí, y volviendo, Pablo, al tema que vos mencionabas, explicabas y describías de la provincia de Córdoba, el tema está cuando llegan los subsidios y no alcanzan o no lo destinan a pagar los sueldos de los trabajadores. Porque según la denuncia del gremio AOITA, en este caso en la provincia de Córdoba, han recibido las empresas el subsidio nacional y provincial, pero que no fueron destinados o que fueron redistribuidos de distinta manera, ¿no? Claro, ahí hay dos ejes y es muy valioso lo que aportabas vos, Mariano. Por un lado, la redistribución, porque ¿qué dicen? Llegan subsidios a empresas que no van a poder circular, porque tienen vedado por la cuarentena circular. Y llegan otros subsidios a empresas que están obligadas a circular, por ejemplo, los urbanos. Pero los subsidios no son suficientes. Las empresas, ¿qué dicen? Yo prefiero no tener los colectivos en las calles. No es que respalden la protesta, pero tampoco salen a romperlo. No es que van a salir ellos con algunos elementos a romper esa protesta. Prefieren que se haga visible la situación porque entienden que de esa manera también hay un mecanismo de presión para el gobierno nacional y para el gobierno provincial para que sean mayores los subsidios. Y entonces nos quedamos los pasajeros, quienes necesitan del servicio, en una encerrona, porque es absolutamente razonable que los trabajadores digan, si no nos van a pagar el sueldo, no podemos salir a trabajar en estas condiciones, ¿no? Es un complejo escenario en el que ha dicho la provincia, que hoy a la tarde va a tener la provincia de Córdoba una reunión con las empresas. Tienen que dar una propuesta razonable porque ya aparece otra amenaza. Si no salen a trabajar, tampoco les vamos a dar los subsidios. Este es otro elemento que comienza el gobierno nacional a evaluar. Dice, bueno, si no están saliendo, si no están prestando y además no le pagan a los trabajadores, ¿tiene sentido seguir dando los subsidios? Bueno,
este es el complejo escenario que se vive hoy en Córdoba. Vamos a ir, Mariano, si te parece, a la provincia de Santa Fe. Vamos. Allí el gobierno acordó también con la Nación, en este caso no hasta fin de año, sino por 4 meses. La caída en los boletos urbanos fue tan abrupta que lo recaudado, fíjate vos, no alcanza ni para comprar los combustibles. Lo que recaudan, y esto es lo que decíamos, si a las empresas les conviene salir o no. Bueno, lo que recaudan en venta de boletos ni siquiera les permite pagar el combustible necesario para las unidades. Y en Rosario, el municipio necesita de 225 millones de pesos por mes para sostener un boleto a 32,50. Del total, unos 105 millones los aporta la Nación. Por aquí surge un elemento clave. Se han congelado los boletos, porque la gente no puede pagar un boleto mayor. Y en el congelamiento aparece la discusión. ¿Cuánto puede aportar la Nación? ¿Cuánto puede aportar la provincia? Y en algunos casos, solo en algunos casos, por ejemplo el de Rosario, los municipios. En la mayoría de las localidades, bueno, por ejemplo Villa María en Córdoba, el municipio también aporta subsidios, pero en la mayoría esto no ocurre. Esperan que esos fondos lleguen de la Nación. Sí, una situación realmente muy compleja y además ya, bueno, con las limitantes también que tiene la situación, ¿no? Vos decías y marcabas la limitante de 60 kilómetros para los interurbanos, situación propia, y ahora en el boletín oficial que van a tener que estar al 60% de su capacidad. Esto marcando la baja de corte de boletos que hay, pareciera que no es necesario en algunos lugares, pero en otros sí. En el caso de subtes, por ejemplo, en Buenos Aires, en provincia de Buenos Aires, los traslados a las fábricas, esto hay que tener en cuenta, ¿no? Porque ahora empiezan, con una posible apertura, los traslados a los sectores industriales de los obreros que se hacen habitualmente también en colectivo y comienza a tener una demanda más interesante, más importante. El principal foco de infección que advierten los especialistas en la Argentina y que se ha planteado también como una discusión en el mundo son los espacios públicos de gran aglomeración, los eventos y demás que han sido suspendidos, por el otro el transporte público. Exactamente. Es decir, que la salida de la cuarentena y la posibilidad de que el transporte comience a ser una alternativa va a ser muy lentamente y en condiciones muy especiales, por lo cual esto va a seguir golpeando a la economía. ¿Cómo se hace para que un colectivo que antes transportaba 100 personas ahora transporte 10 y en el caso de que puedan surgir una línea interurbana, lo deban hacer, puedan transportar 20, pero en determinadas, bueno, evidentemente los números no van a cerrar el rol del Estado, pero con un fuerte control. Saber si los subsidios permiten que el servicio siga prestándose, de qué sentido tiene brindar subsidios si el servicio no se presta, y por el otro, garantizar de que sean efectivamente los números que necesita la empresa y que no haya avivados. Sabemos que siempre hay avivados que intentan sacar una tajada mayor a partir de los fondos del Estado. Pero quería contarte también, Mariano, como cierre, ¿qué pasa en Buenos Aires? A ver. ¿Esto ocurre en todas las provincias? Bueno, en Buenos Aires hay un privilegio que existe desde hace muchísimo tiempo, muchísimo. Han pasado gobiernos, distintas líneas políticas y el problema persiste. Se estima que el boleto para un tramo de 3 kilómetros máximo debería ser en Buenos Aires un boleto de 44 pesos. Sí. Pero hoy pagan 18 pesos nada más. ¿Quién aporta el resto? El Estado Nacional. No hay boleto en el país que valga 18 pesos, solo en Buenos Aires. Ahí vemos que hay una mayor cantidad de fondos del Estado Nacional que van a centralizarse a Buenos Aires. Y vamos a ver en la última trama lo que decíamos de esta diferencia en las líneas políticas. En la trama número 6 vamos a advertir que el 1 de enero del 2019 el gobierno de Macri dejó de pagar los subsidios al transporte urbano de pasajeros en todo el país. Pero ahí hay un engaño, porque decidió dejar de pagar los subsidios directamente a través del transporte, pero de todas maneras, por otras vías, engrosó los recursos que iban a Buenos Aires y Capital Federal. Por lo cual, no es que le quitó todo el dinero al transporte, se lo dio por otra vía a los subsidios, pero siguieron llegando. A partir del 2020, el gobierno nacional dijo, bueno, le vamos a entregar 6.000 millones de pesos en los primeros 4 meses del año. Pero esto, ¿cuándo lo definieron? Entre enero y febrero. Después vino una pandemia, un coronavirus, la situación de la cuarentena,
una realidad que ha expuesto al transporte nuevamente a un debate central. Lo decíamos, la segunda provincia en cantidad de habitantes en la Argentina hoy no tiene transporte urbano en sus capitales, ni en Córdoba, ni en Río Cuarto, ni en ningún lugar del interior de la provincia de Córdoba. Hay otras que amenazan con cortar directamente el servicio, como lo que sucede en Mendoza. Tenemos una realidad muy compleja en la que hay múltiples ejes para analizar, pero una cuestión central: el servicio se tiene que brindar. Sí, claro. Tienen que estar los colectivos acercando a los trabajadores, a los usuarios, a sus lugares, porque si no, no tiene sentido seguir engrosando tanta cantidad de dinero y que la prestación no llegue. Pablo, muchísimas gracias. Muy detallado lo que sucede con el transporte en distintos lugares de nuestro país. Y una vez más, ¿no? Queda absolutamente al descubierto, vos lo marcabas allí en el informe, las inequivalencias que se tienen a la hora de distribuir el dinero, en este caso de los subsidios, en donde ya conocemos que en Capital, en Lamba, una vez más se lleva la gran parte de todo el subsidio a nivel nacional. Y las miradas, absolutamente. Lo podríamos esto trasladar a la luz, al gas, a cualquiera de las prestaciones, incluso en los fondos de obras públicas, ¿no? Sí. Pero bueno, nos parece que, sobre todo con la sensibilidad que implica hoy la situación del transporte, que era muy necesario remarcarlo para plantear una discusión que en algún momento, sea durante la cuarentena, sea cuando superemos esta distancia, se tienen que dar los recursos, tienen que llegar de manera equitativa, los servicios se tienen que prestar, claro, y el transporte necesita rediscutirse para evitar que estas situaciones vuelvan a generarse. Y otra vez, no pongan como excusa el coronavirus, la pandemia, porque viene desde hace tiempo esta situación. Gracias, Pablo. Es un problema de larga data. Lo que no se resolvió antes, hoy estalla y se refleja en las enormes iniquidades que tiene la Argentina. Nos vemos mañana, Pablo. Un fuerte abrazo. Un abrazo enorme para todos allí. Chao, hasta luego.